Hay un instante en el que el mundo se detiene. No es un momento marcado en los relojes ni anunciado por campanas. Es ese instante en el que, con una claridad afilada como una navaja, comprendes que todo lo que eres, lo que has sido y lo que serás, cabe en el frágil espacio entre un latido y otro. Friedrich Nietzsche lo sabía. Lo supo cuando la locura finalmente lo reclamó en aquella calle de Turín, abrazando el cuello de un caballo maltratado, llorando por el animal como si llorara por toda la humanidad. Pero antes de ese colapso final, antes de que su mente se fragmentara como un espejo arrojado contra el suelo, Nietzsche había comprendido algo que la mayoría de los mortales pasan toda una vida evitando: que la belleza de existir no reside en la promesa del mañana, sino en la aceptación radical del ahora, en el coraje de vivir cada instante como si fuera el último acto de una obra que nunca tendrá una segunda función. Imagina despertar mañana sabiendo, con certeza absoluta, que es tu último día sobre la Tierra. No como una fantasía mórbida ni como un ejercicio intelectual, sino como una verdad tan concreta como el peso de tu propio cuerpo. ¿Qué harías? ¿A quién llamarías? ¿Qué palabras, retenidas por cobardía o costumbre, finalmente pronunciarías? Y ese día, ¿qué revelarías sobre todos los días que viviste sin esa claridad? Sobre todos esos años en los que actuaste como si el tiempo fuera infinito, como si la muerte fuera un evento lejano que le ocurre a otros, jamás a ti. Nietzsche propuso un experimento mental que sacude los cimientos de nuestra existencia: el eterno retorno. Imagina que vivieras esta vida exactamente como la has vivido infinitas veces. Cada momento de alegría, cada instante de dolor, cada decisión cobarde, cada acto de valentía, repetidos eternamente en un ciclo sin fin. ¿Podrías soportarlo? ¿Podrías mirar tu vida tal como es ahora y decir sí a su repetición eterna? Esta prueba no es un capricho filosófico. es un bisturí que corta directamente al corazón de cómo vivimos. La mayoría de las personas huirían aterrorizadas de tal perspectiva porque han llenado sus vidas de compromisos sin sentido, de relaciones muertas mantenidas por inercia, de sueños abandonados en el altar de la seguridad. Han vivido como si tuvieran todo el tiempo del mundo, posponiendo lo esencial para un mañana que quizás nunca llegue. En los hospitales psiquiátricos de finales del siglo XIX, los doctores observaban a pacientes consumidos por lo que llamaban melancolía existencial, una forma de desesperación tan profunda que ninguna medicina podía tocarla. Hombres y mujeres que habían dedicado décadas a acumular riquezas, a trepar escaleras sociales, a construir imperios de vanidad, yacían paralizados en camas blancas, enfrentando la repentina comprensión de que todo aquello carecía de significado ante la proximidad de su desaparición. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis, observó algo extraordinario en Auschwitz. Aquellos que encontraban un porqué para vivir podían soportar cualquier cómo. Mientras que hombres físicamente fuertes se derrumbaban en la desesperación, otros, débiles en apariencia, mantenían una llama interior que los sostenía. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, todas igualmente brutales, sino en la capacidad de encontrar significado, incluso en el sufrimiento más atroz. Nietzsche entendió que la muerte no es el enemigo de la vida, sino su maestra más honesta. Mientras los filósofos antes que él habían tratado de consolar a la humanidad con promesas de eternidad, con cielos y reencarnaciones, Nietzsche hizo algo más radical. Eliminó las muletas metafísicas. Declaró que Dios había muerto, no con alegría nihilista, sino con el terror de quien comprende que ahora la humanidad debe crear su propio significado en un universo indiferente. Esta no es una receta para la desesperación, sino una invitación urgente a la responsabilidad total. Si no hay un plan divino, si no hay un libro del destino en el que tu vida tenga un rol predestinado, entonces cada decisión que tomas, cada momento que vives o desperdicias, recae completamente sobre tus hombros. Considera por un momento la paradoja central de la existencia humana. Somos los únicos animales que saben con certeza que van a morir, y sin embargo vivimos la mayor parte del tiempo como si fuéramos inmortales. Construimos planes para décadas futuras mientras ignoramos que podríamos desaparecer en cualquier instante.
Esta negación no es accidental, es un mecanismo de supervivencia psicológica, como observó Ernest Becker en su obra monumental sobre la negación de la muerte. Toda la civilización humana puede entenderse como un elaborado sistema de defensas contra el conocimiento de nuestra mortalidad. Construimos monumentos, escribimos libros, acumulamos riquezas, procreamos hijos. Todo en un intento desesperado de dejar una huella permanente en un universo que eventualmente borrará toda evidencia de nuestra existencia. Pero Nietzsche vio más allá de esta negación. Propuso el concepto del Übermensch, el superhombre, no como un ser físicamente superior, sino como aquel que ha trascendido la necesidad de estas defensas psicológicas. El superhombre es quien puede mirar directamente al abismo de la muerte, al vacío de significado inherente en el universo, y aún así crear belleza, afirmar la vida, bailar sobre el borde del precipicio. No es que el superhombre ignore la muerte, es que la integra completamente en su comprensión de lo que significa estar vivo. Hay una historia que circula entre los estudiosos de Nietzsche, probablemente apócrifa pero reveladora en su simbolismo. Se dice que en sus últimos días de lucidez, antes de que la sífilis destruyera completamente su mente, Nietzsche miraba por la ventana de su habitación en Vaina hacia las montañas distantes. Su hermana Elizabeth, quien lo cuidaba, le preguntó qué veía. Él respondió: «Veo el lugar donde nunca llegaré, y eso me hace amar más intensamente cada paso que he dado para acercarme a él». Esta respuesta encapsula la paradoja nietzscheana. La aceptación de la limitación no conduce a la resignación, sino a una intensificación de la experiencia presente. Los estoicos antiguos, Séneca en particular, practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. Cada mañana, Séneca dedicaba tiempo a imaginar todo lo que podría salir mal ese día: la pérdida de riqueza, la traición de amigos, la enfermedad, incluso su propia muerte. Esto no era masoquismo psicológico, sino entrenamiento mental. Al confrontar anticipadamente la posibilidad de pérdida, Séneca se liberaba del miedo paralizante que mantiene a la mayoría de las personas en una prisión de ansiedad. Cuando finalmente Nerón, el emperador al que había servido, le ordenó suicidarse, Séneca enfrentó su muerte con una serenidad que asombró a quienes lo presenciaron. No porque no valorara la vida, sino porque había pasado décadas preparándose para ese momento, aceptando que la muerte era tan natural como el nacimiento. Nietzsche llevó esta lógica estoica más allá. Para él, no bastaba con aceptar la muerte, había que amarla como parte integral de lo que hace valiosa la vida. Una existencia sin límites, una vida que continuara eternamente sin la posibilidad de terminación, perdería todo significado. Es precisamente porque nuestro tiempo es limitado que cada momento puede ser precioso. Un diamante es valioso porque es raro. El aire que respiramos, aunque esencial para la vida, lo tomamos por sentado precisamente porque parece ilimitado. La muerte es lo que convierte la vida en el diamante más raro de todos. En los años 70, la psicóloga Irving Yalom comenzó a trabajar con pacientes terminales de cáncer. Esperaba encontrar desesperación y depresión abrumadoras. Lo que descubrió lo transformó tanto profesionalmente como personalmente. Muchos de sus pacientes, al enfrentar la certeza de una muerte próxima, experimentaban lo que él llamó un despertar existencial. Las preocupaciones triviales que habían dominado sus vidas se desvanecían. Las relaciones superficiales perdían su atractivo. En su lugar emergía una claridad cristalina sobre lo que realmente importaba. Un hombre de negocios que había pasado 40 años acumulando riqueza, súbitamente comprendió que nunca había dedicado un solo día completo a estar plenamente presente con sus hijos. Una mujer que había vivido toda su vida tratando de placer a otros, finalmente encontró el coraje de pintar, algo que había deseado hacer desde la infancia, pero que había pospuesto esperando el momento perfecto que nunca llegó. Estos pacientes no estaban felices de estar muriendo, pero paradójicamente muchos describían los meses finales de sus vidas como los más auténticos, los más vivos que habían experimentado.
La proximidad de la muerte había quemado las capas de autoengaño, las máscaras sociales, las identidades falsas construidas para impresionar a otros. Lo que quedaba era el núcleo esencial de quienes eran realmente. Y Allum concluyó que la ansiedad ante la muerte no es simplemente miedo a morir, sino terror a no haber vivido realmente, a llegar al final y darse cuenta de que pasaste toda tu existencia como un actor interpretando un papel, escrito por otros. Nietzsche lo expresó con su característica ferocidad. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase, que más tarde Viktor Frankl adoptaría como central en su logoterapia, señala hacia una verdad profunda. No es la ausencia de sufrimiento lo que hace valiosa una vida, sino la presencia de significado. Puedes tener todas las comodidades materiales, toda la seguridad física, todas las distracciones del mundo moderno, y aún así experimentar una vacuidad devastadora si tu vida carece de propósito. Por el contrario, puedes enfrentar circunstancias objetivamente terribles y aún así mantener tu humanidad esencial si encuentras significado en la lucha misma. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo se crea significado en un universo sin significado inherente? Nietzsche rechazó tanto las respuestas religiosas tradicionales como el nihilismo pasivo. Su propuesta era radical. El significado no se descubre, se crea. Cada persona es artista de su propia existencia, esculpiendo significado del mármol bruto de la experiencia cruda. Esto requiere lo que Nietzsche llamó voluntad de poder, no en el sentido vulgar de dominar a otros, sino como la capacidad de autosuperación constante, de convertirte en quien realmente eres en lugar de conformarte con quien otros esperan que seas. Carl Jung exploró territorio similar desde el ángulo de la psicología profunda. Jung observó que la mayoría de las personas viven lo que él llamó la primera mitad de la vida enfocadas en establecerse en el mundo, construir carreras, formar familias, acumular logros externos. Pero alrededor de la mediana edad, si están atentos, experimentan lo que Jung llamó la crisis del mediodía, un despertar inquietante a la pregunta, ¿es esto todo? Esta crisis no es una patología, sino una llamada del alma hacia la individuación, el proceso de convertirse en un individuo completo en lugar de una colección de roles sociales. Jung creía que la segunda mitad de la vida debería dedicarse a este trabajo interior, a integrar las sombras reprimidas, a reconciliarse con la mortalidad, a prepararse conscientemente para la muerte. Las culturas antiguas entendían esto intuitivamente. Los ancianos no eran simplemente tolerados, sino venerados precisamente porque habían vivido más cerca de la muerte y por tanto se presumía que poseían sabiduría sobre los misterios de la existencia. En las tradiciones tibetanas, los monjes dedican años a contemplar la muerte, visitando sitios de cremación, meditando sobre la descomposición de sus propios cuerpos. Esto no es morbosidad, sino entrenamiento espiritual, una forma de familiarizarse con lo inevitable para poder vivir sin el peso paralizante del terror. Nietzsche propuso un ejercicio que hace eco de estas prácticas antiguas, pero formulado en términos modernos. Vive como si este día se repitiera eternamente. No mañana, no la semana próxima, sino hoy, este día específico con todas sus circunstancias particulares. Si supieras que ibas a vivir exactamente este día, con estas personas, estas tareas, estos placeres y dolores, una y otra vez por toda la eternidad, ¿cómo lo vivirías diferente? Esta pregunta no es hipotética, es un espejo que refleja brutalmente cómo estás viviendo realmente. Si la idea de repetir tu vida actual una y otra vez te llena de horror, eso es una señal de alarma urgente de que estás traicionando tu existencia auténtica. Schopenhauer, el pesimista maestro que influyó profundamente en el joven Nietzsche, veía la vida como sufrimiento esencial, una voluntad ciega e insaciable que nos impulsa sin propósito real. Su solución era la negación de la voluntad, una forma de ascetismo que buscaba escapar del ciclo del deseo y el sufrimiento. Nietzsche rechazó violentamente esta postura.
Para él, la negación de la vida, incluso del sufrimiento, era cobardía existencial. En su lugar, propuso el amor fati, el amor al destino, la aceptación apasionada de todo lo que la vida trae, incluyendo el dolor, la pérdida y la muerte. No una aceptación resignada, sino un sí exuberante a la totalidad de la experiencia. Este concepto desafía profundamente nuestros instintos. Estamos programados biológicamente para buscar placer y evitar dolor. Toda la industria moderna del entretenimiento, los fármacos, las terapias rápidas, está diseñada para ayudarnos a evadir el sufrimiento. Pero Nietzsche señaló algo que las tradiciones espirituales antiguas ya sabían. El intento de evitar el sufrimiento a toda costa no solo es imposible, sino que empobrece la vida. Es en la lucha contra la adversidad, en el enfrentamiento con nuestras limitaciones, en la aceptación de nuestro dolor, donde forjamos carácter, donde descubrimos reservas de fortaleza que no sabíamos que poseíamos. Hay una diferencia crucial entre el sufrimiento que destruye y el sufrimiento que transforma. El sufrimiento sin significado, el dolor que parece absurdo y aleatorio, puede quebrar el espíritu humano. Pero el sufrimiento al que podemos dar significado, el dolor que elegimos abrazar por algo que valoramos, ese sufrimiento nos eleva. Un atleta soporta años de entrenamiento brutal porque el significado reside en la excelencia que busca. Una madre atraviesa el dolor del parto porque el significado está en la vida que trae al mundo. Un artista persiste a través de años de rechazo porque el significado está en la obra que debe crear. La muerte es el sufrimiento final, la pérdida absoluta, pero incluso ella puede transformarse en maestra si elegimos aprender de su presencia. Martin Heidegger, el filósofo alemán cuya obra exploró profundamente el ser y el tiempo, introdujo el concepto de ser para la muerte. Argumentó que la conciencia auténtica de nuestra mortalidad es lo que nos arranca de la existencia inauténtica, de la vida en piloto automático donde simplemente seguimos rutinas sin cuestionarlas. Cuando nos confrontamos verdaderamente con nuestra muerte, no como una abstracción lejana, sino como una posibilidad siempre presente, nos vemos forzados a tomar responsabilidad de nuestras elecciones. Ya no podemos escondernos detrás de excusas como «algún día lo haré» o «cuando tenga más tiempo». El reloj está corriendo, ha estado corriendo desde el momento en que naciste y nunca se detiene. Esta conciencia de la muerte puede parecer paralizante, pero Heidegger argumentaba que es precisamente lo opuesto. Es la inconsciencia de la muerte lo que paraliza, lo que nos mantiene atrapados en vidas que no elegimos conscientemente. La confrontación honesta con nuestra finitud es liberadora porque disuelve las ilusiones, las falsas esperanzas, los proyectos de autoengaño. Lo que queda es una claridad penetrante sobre qué es realmente importante y qué es simplemente ruido. Albert Camus, enfrentando las mismas preguntas existenciales desde una perspectiva diferente, llegó a una conclusión que complementa a Nietzsche. En El mito de Sísifo, Camus presenta la imagen de un hombre condenado a empujar una roca enorme montaña arriba por toda la eternidad, solo para que la roca ruede hacia abajo cada vez que alcanza la cima, obligándolo a comenzar de nuevo. Esta es una metáfora del absurdo de la existencia humana. Trabajamos, construimos, creamos, todo para que eventualmente la muerte borre nuestros esfuerzos. La pregunta crucial es, ¿cómo responder a este absurdo? Camus rechaza el suicidio, que sería admitir derrota ante el absurdo. En su lugar, propone algo extraordinario, imaginar a Sísifo feliz. Feliz no porque su tarea tenga significado cósmico, sino porque él elige darle significado. Porque en el acto mismo de empujar la roca, encuentra su humanidad, su desafío, su vida. Esta filosofía tiene implicaciones prácticas inmediatas. Piensa en tu trabajo diario. Para muchos, el trabajo es una carga que soportan esperando el fin de semana, las vacaciones, la jubilación, el momento en que finalmente podrán vivir. Pero esa es una forma de suicidio diferido, de matar décadas de tu única vida esperando un mañana que puede no llegar. La perspectiva nietzscheana te desafía a encontrar o crear significado en el trabajo mismo, no como medio para un fin futuro, sino como expresión de quién eres ahora. Si tu trabajo carece completamente de significado y no puedes inyectárselo,
Entonces la pregunta no es si deberías cambiarlo, sino por qué no lo has cambiado ya. El miedo a la inseguridad, al cambio, al juicio de otros, todas esas son formas de cobardía ante la muerte, maneras de sacrificar tu vida auténtica en el altar de la seguridad ilusoria. Las relaciones humanas ofrecen otro campo donde la conciencia de la muerte transforma radicalmente la experiencia. ¿Cuántas personas permanecen en matrimonios muertos, en amistades tóxicas, en dinámicas familiares destructivas? Porque la alternativa, el cambio, parece más aterradora que el sufrimiento familiar. Pero si realmente internalizaras que tu tiempo con estas personas es limitado, que cada día que pasa es un día menos que jamás recuperarás, ¿seguirías tolerando relaciones que drenan tu vitalidad? ¿O encontrarías el coraje de tener las conversaciones difíciles, de establecer límites, de alejarte cuando sea necesario, de buscar conexiones que alimenten tu alma en lugar de asfixiarla? Paradójicamente, la conciencia de la muerte también puede profundizar el aprecio por las relaciones auténticas. Cuando sabes que tu tiempo con alguien que amas es finito, cada momento compartido se vuelve precioso. Las pequeñas molestias pierden importancia. Las conversaciones superficiales dan paso a intercambios más profundos. El ego se disuelve porque reconoces que pronto ninguno de ustedes estará aquí. Así que ¿por qué desperdiciar tiempo precioso en juegos de poder o en guardar rencores? Los budistas tibetanos tienen una práctica llamada contemplación de la muerte, donde visualizan detalladamente su propia muerte y descomposición. Esto puede parecer macabro desde una perspectiva occidental moderna que trata de ocultar la muerte en hospitales y funerarias, de cosmetizarla hasta hacerla irreconocible. Pero la intención no es promover el miedo, sino cultivar el desapego de las preocupaciones triviales y la apreciación de la vida. Cuando contemplas que este cuerpo que tanto mimas, que adornas y alimentas y ejercitas, eventualmente será polvo, la vanidad pierde su agarre. No porque el cuidado del cuerpo carezca de importancia, sino porque la identificación excesiva con lo físico es otra forma de negación de la muerte. Nietzsche, en su obra Así habló Zaratustra, presenta una serie de transformaciones que el espíritu debe atravesar. Primero, el espíritu se convierte en camello, cargando los valores y expectativas de otros sin cuestionarlos. Luego, el camello se transforma en león, que dice no a esos valores impuestos, que conquista su libertad de las opiniones externas. Pero incluso el león no es la forma final. El león debe convertirse en niño, en una inocencia renovada que puede crear valores nuevos, que puede jugar el juego sagrado de la existencia sin el peso del resentimiento o el cinismo. Esta transformación final es crucial. No se trata simplemente de rebelarse contra los valores existentes, sino de crear algo nuevo, de afirmar la vida con la frescura de quien ve el mundo como si fuera la primera vez. Esta inocencia renovada no es ignorancia, es el resultado de haber atravesado el valle de sombras del nihilismo, de haber enfrentado el vacío de significado y haber emergido del otro lado con la capacidad de crear belleza y sin garantías cósmicas. Es ver el mundo sin las ilusiones consoladoras y aún así decir sí a la existencia. No porque sea fácil, sino porque es lo único que tenemos y es suficiente. En las últimas décadas, la psicología positiva ha descubierto algo que los filósofos antiguos sabían intuitivamente. La gratitud es una de las prácticas más poderosas para el bienestar humano. Pero la verdadera gratitud no es simplemente listar cosas por las que estás agradecido. Es un reconocimiento profundo de que nada de lo que tienes está garantizado. Que cada momento de salud, cada relación amorosa, cada experiencia de belleza es un regalo temporal en un universo que no te debe nada. Esta forma de gratitud surge naturalmente de la conciencia de la muerte. Cuando sabes que todo es transitorio, la gratitud reemplaza al sentido de derecho. La apreciación reemplaza a la complacencia. Hay una historia zen sobre un monje que era famoso por su ecuanimidad. Un día, su hijo único murió en un accidente. Un estudiante lo encontró llorando y le preguntó confundido, «Maestro, ¿por qué lloras? Tú enseñas que todo es impermanente, que no debemos aferrarnos a nada». El maestro respondió entre lágrimas,
Es cierto que todo es impermanente, y no hay nada más impermanente, nada más precioso que las lágrimas de un padre por su hijo. Esta historia captura algo esencial. No significa no sentir, no amar, no sufrir. Significa amar y sufrir completamente, sin resistencia, sabiendo que el dolor es el precio de la capacidad de amar, y ese precio vale cada momento. Nietzsche escribió que necesitamos el arte para no morir de la verdad. La verdad desnuda de nuestra existencia, vista sin filtros románticos o religiosos, podría ser insoportable. Somos animales conscientes atrapados en cuerpos que decaen, en un planeta que es una mota de polvo en un universo incomprensiblemente vasto e indiferente, destinados a desaparecer sin rastro en el flujo del tiempo cósmico. Si te quedas solo con esa verdad, el nihilismo parece inevitable. Pero el arte, en su sentido más amplio, es la respuesta humana a esa verdad. Creamos belleza, significado, conexión, no porque el universo nos lo demande, sino porque podemos. Porque es nuestra naturaleza esencial transformar la experiencia bruta en algo que trasciende lo meramente funcional. Esta capacidad de crear belleza ante el absurdo es quizás la característica más distintivamente humana. Un animal simplemente vive, sigue sus instintos, perece. Pero los humanos, conscientes de su mortalidad, pintan en las paredes de las cuevas, componen sinfonías, escriben poesía, construyen catedrales que tomarán generaciones en completarse y que ellos nunca verán terminadas. Esta es la voluntad de poder en su forma más pura, la insistencia en crear significado y belleza, incluso sabiendo que eventualmente todo será polvo. La muerte de Sócrates, bebiendo la cicuta rodeado de sus estudiantes, discutiendo filosofía hasta su último aliento, es un modelo de cómo enfrentar el final con dignidad y gracia. Sócrates no temía la muerte porque había vivido su vida de acuerdo con sus principios más profundos. Había elegido morir en lugar de comprometer su integridad, prefiriendo la coherencia con sus valores sobre la supervivencia a cualquier costo. No estaba seguro de lo que vendría después de la muerte. Especuló que podría ser un sueño sin sueños o una continuación de la conversación en otro reino. Pero en cualquier caso, no lo temía porque sabía que había vivido bien. Esta es la lección final. La muerte en sí no es el problema. El problema es llegar a la muerte sin haber vivido realmente. El terror no es dejar de existir, sino darte cuenta, demasiado tarde, que nunca empezaste verdaderamente a existir. Que pasaste tu vida en modo de espera, ensayando pero nunca actuando, preparándote para algo que siempre estaba en el futuro. Nietzsche comprendió que cada día es tanto un ensayo como la función final, que estás simultáneamente practicando para la vida y viviéndola, y que esta paradoja se resuelve solo cuando dejas de esperar el momento perfecto y aceptas que este momento, ahora, con todas sus imperfecciones, es el único momento que tienes garantizado. El filósofo rumano Émile Cioran, atormentado por el insomnio y la depresión, escribió algunos de los pensamientos más oscuros sobre la existencia humana. Sin embargo, incluso Cioran reconocía que hay una extraña vitalidad en enfrentar directamente el abismo. Escribió que el suicidio es consuelo. La idea de que siempre tienes una salida paradójicamente hace más tolerable seguir viviendo. No estás atrapado, eliges continuar. Y esa elección, renovada cada día, es lo que transforma la existencia pasiva en vida activa. No estás simplemente sucumbiendo a la inercia biológica, estás eligiendo participar en este extraño experimento de la conciencia sabiendo que es temporal. Esta elección diaria de continuar, de levantarse y enfrentar otro día sabiendo que estás un día más cerca del final, es heroísmo silencioso. No el heroísmo de las películas, de los grandes gestos dramáticos, sino el heroísmo ordinario de continuar creando significado ante el vacío, de amar sabiendo que perderás, de construir sabiendo que todo se derrumbará. Este es el desafío real de la existencia humana, y aquellos que lo enfrentan con honestidad y coraje, sin las muletas de falsas esperanzas, merecen reconocimiento. La verdadera libertad entonces no es la libertad de la muerte, sino la libertad que viene de aceptar la muerte. Mientras huyas de tu mortalidad, estás encadenado a ella, definido por tu negación.
Pero cuando te vuelves hacia ella, cuando la miras directamente sin parpadear, algo extraordinario sucede. Deja de controlarte. Ya no tomas decisiones basadas en la ilusión de seguridad permanente porque reconoces que no existe tal cosa. Ya no pospones tus sueños porque mañana podría ser demasiado tarde. Ya no toleras situaciones intolerables porque cada día que pasas en una vida que no es auténticamente tuya es un día robado a tu única existencia. Nietzsche murió loco. Nos mostró que la belleza no está en la negación de la muerte, sino en el abrazo completo de la vida, sabiendo que es temporal. Nos enseñó que el significado no es algo que descubres escrito en las estrellas, sino algo que forjas en el yunque de tu voluntad. Nos demostró que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. La afirmación de la existencia, incluso cuando sabes que estás condenado. Así que la pregunta final no es si vas a morir. Eso está resuelto. Eres mortal y tu tiempo aquí es limitado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda, sea un día o 50 años? ¿Seguirás posponiéndote, esperando condiciones perfectas que nunca llegarán? ¿Continuarás viviendo la vida que otros diseñaron para ti por miedo a decepcionarlos o por terror a tu propia libertad? ¿O encontrarás el coraje de Nietzsche, el coraje de Sócrates, el coraje de todos aquellos que han enfrentado la muerte directamente y por ello han vivido más plenamente que miles que evaden esa confrontación toda su vida? Porque al final, la única tragedia real no es morir, todos moriremos. La tragedia es morir sin haber descubierto quién eras realmente, qué podías haber sido, qué belleza podías haber creado si solo hubieras tenido el coraje de vivir como si el mañana no existiera, porque en el único sentido que importa, no existe. Solo existe este momento, este ahora eterno, en el que siempre has vivido y siempre vivirás hasta que no vivas más. Y ese momento, precioso precisamente por su fugacidad, contiene toda la belleza y todo el significado que necesitas si solo tienes ojos para verlo y coraje para abrazarlo completamente, sin reservas, sin esperar nada más que este momento que se desvanece incluso mientras lo experimentas. Este momento que es suficiente, que siempre ha sido suficiente si solo eliges que lo sea.